Los gallinazos sin plumas es la obra de Julio Ramón Ribeiro publicada en 1955. La historia trata de dos hermanos, Efraín y Enrique, que viven en un barrio marginal y muy precario junto a su abuelo lisiado, tirano y malhumorado, Dos Santos. Este los obliga a recolectar desperdicios en cubos de basura en las zonas residenciales para poder alimentar a su cerdo, su más preciosa adquisición, Pascual. Los nietos se levantan muy temprano, antes de que pasara el carro de la policía, y si algún día faltaban en traer la suficiente comida, el abuelo los insultaba, los golpeaba y castigaba. Un día de los tantos que iban a recoger sus desperdicios, Efraín se corta el pie con un vidrio y se le infecta la herida, por lo que los siguientes días no puede caminar y se queda en cama retorciéndose de dolor. Al abuelo poco le importa esto, le importa mucho más la alimentación de su cerdo Pascual, así que obliga a Enrique a trabajar 2 veces, una por su hermano y una por él. Lo envía al muladar cercano al mar, donde se dice que habían abundantes desperdicios, y no está equivocado. Sin embargo, Enrique ruega a Dos Santos que deje tranquilo a Efraín, que su herida infectada había hecho que su pie se hinchara de tal manera que ya no tenía ni forma. Entonces, Enrique se ofrece para ir al muladar solo, a pesar de la terrible fiebre que le acogía. El viejo acepta, y Enrique entonces coge 4 cubetas de basura y se aleja corriendo. Pedro, su perro, intenta seguirle, pero Enrique le dice que permanezca en casa para que cuide a Efraín. Cuando Enrique regresa, se da con la sorpresa de que su abuelo está fuera de la casa viendo a su cerdo comer algo. Enrique, como consecuencia del frío invernal y del excesivo trabajo, cae enfermo en cama con una terrible gripe. Dos Santos, al no tener quien mantenga a su gordo y obeso cerdo, castiga a sus nietos privándoles de comida, sin perder la oportunidad de insultarlos cada que pueda. Pascual comienza a gruñir a toda hora reclamando comida, haciendo que su dueño y sus 2 nietos pierdan el sueño y volviéndoles cada vez más débil para poder realizar sus trabajos. Un día, el abuelo sale a la calle para realizar la tarea de sus nietos. Sin embargo, debido a su avanzada edad y a la pata de palo, carece de la agilidad de estos y no logra nada al ir al muladar. Para colmo, los perros callejeros intentan morderlo. Al día siguiente, al tratar de repetir la salida, las fuerzas no le dan para más, y furioso regresa a casa y va al cuarto de sus nietos, a quienes los obliga a levantarse a punta de golpes para reiniciar sus labores. Para cuando se da cuenta, logra ver la cola y las patas traseras del cerdo. Dos Santos había matado a Pedro y se lo había dado de comer a Pascual. Cegado por la ira, por la tristeza, por la angustia, Enrique da un varazo fuerte a su abuelo. Lo golpea y hace que caiga al corral del cerdo. Después va en busca de su hermano, de Efraín, a quien levanta en hombros y lo incita a marcharse de casa para buscar una mejor vida lejos del maltrato y del abuso de Dos Santos. La historia termina sugiriendo que el abuelo, sin poder levantarse por su cojera, acaba devorado por el insaciable cerdo Pascual. Esta obra puede tener diferentes interpretaciones de acuerdo a la perspectiva con la que se vea. Puede ser vista desde un punto de abuso infantil, problemas intrafamiliares, etcétera, etcétera. Sin embargo, puede también ser tomada, si vamos un poco más allá y la tomamos como una larga metáfora, como el reclamo de la clase proletaria hacia los altos mandos que abusan de su poder. En primera, Dos Santos encarna al despiadado explotador,
que no tiene escrúpulos en usar la mano de obra de sus nietos a cambio de una miserable comida y un precario techo. Solo le interesa que Pascual, el cerdo, engorde mucho más que la alimentación y la salud de sus nietos. Dos Santos es alguien que se mueve por el lucro, por su propio beneficio. Si tomamos varias partes de esta historia, el abuelo se la pasa insultando a sus nietos, recordándoles que son inútiles, que son inservibles, pero al momento de dirigirse a su cerdo, su actitud cambia totalmente. Lo trata mucho mejor que a sus nietos, los trata como si fuera su hijo, parte de él. Todo por el hecho de que ya tiene un comprador y puede darle de una u otra forma ganancia. En contraparte, los nietos representan al proletario explotado, los empleados abusados, y practican entre ellos altos valores como la solidaridad, la fraternidad, el respeto. Y es por ello mismo que se ponen de acuerdo y huyen de aquel infierno, mientras que dejan al abuelo a merced de su propio monstruo, el cerdo Pascual, finalizando la historia con algo irónico, ¿no? Una ironía macabra, podría decirse. Sin embargo, también se da por entendido que los niños tendrán de hoy en adelante que valerse por sí mismos y sobrevivir en una realidad igual de penosa, pero sin que haya alguien que los haga sentir menos o menospreciándolos. El relato es una crítica implícita a muchos ámbitos de la vida, como la pobreza, la explotación, y es un llamado a que todos podamos reflexionar sobre por qué ese tipo de situaciones sigue sucediendo en la actualidad. No solo ocurre con niños, no solo ocurre dentro de una familia, ocurre dentro de las empresas. Personas avariciosas que persiguen sus sueños y no les importa a quienes pisan para poder llegar a cumplirlos. Sin embargo, a la hora de la hora, se dan cuenta que no pueden llegar a cumplir su objetivo si no tienen el apoyo de esas personas que tanto menosprecian. Es una historia bastante bonita que nos hace dar cuenta de que no solo en la actualidad, sino hace ya bastantes décadas, se venía viviendo todo esto, y de que el ser humano debe trabajar, en general el peruano debe trabajar para poder arreglar todo ello. Algo que vale la pena rescatar es que en la 6ª página nos dice: Dos Santos, a medio acostar, jugaba con su pierna de palo y les lanzaba miradas feroces. A mediodía se arrastraba hasta la esquina del terreno donde crecían verduras y preparaba su almuerzo, que devoraba en secreto. A veces aventaba a la cama de sus nietos alguna lechuga o una zanahoria cruda, con el propósito de excitar su apetito, creyendo así hacer más refinado su castigo. Esta parte nos da a entender que el abuelo sabía que sin sus nietos no podía llegar a cumplir su cometido, que era vender a su cerdo Pascual. Sin embargo, se negaba debido a su soberbia, debido a su orgullo y a creer que él era el que estaba en lo correcto. Se negaba a pedirles ayuda y se dedicaba a lanzarles miradas de desprecio o a tratar de tentarlos con comida para poder castigarlos de cierta manera por no ayudarlo. El único momento en el que parece que Dos Santos se da cuenta y se exige a sí mismo pedir ayuda es cuando puede divisar su final. En la historia nos dice: Enrique se fue retirando con el mismo sigilo con que se había aproximado. Probablemente el abuelo alcanzó a divisarlo, pues mientras corría hacia el cuarto le pareció que lo llamaba por su nombre
con un tono de ternura que él nunca había escuchado. A mí, Enrique, a mí. En ese punto, Don Santos se da cuenta del inminente destino que le espera y se olvida de toda su soberbia y de todo su orgullo para poder pedir ayuda y que no suceda lo fatídico. Pronto, exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano. Pronto, Efraín, el viejo se ha caído al chiquero. Debemos irnos de acá. ¿A dónde?, preguntó Efraín. A donde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos. En este punto, Enrique ya había decidido entre sus dos opciones. Si bien ambas eran desalentadoras e igual de peligrosas para dos niños, Enrique prefería 1000 veces ir al muladar y enfrentarse a la vida que seguir bajo la protección de Dos Santos y enfrentarse a la vida pero con el añadido del menosprecio de una persona mayor. Ambos hermanos se retiran y van donde los gallinazos, quienes abundaban por ese muladar. Lo interesante de estas historias es que cada persona puede sacar su propia interpretación. Es que cada uno puede leerla y llegar a su propia conclusión. Invito a toda la audiencia a que después de leerla cierre los ojos y se ponga a pensar, no simplemente en el significado literal de la historia, sino más allá, en lo que significa para nuestra sociedad. Y también invito a que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Aún hoy en día existen los gallinazos sin plumas?